cosa que ens importa molt i que, tot i en temps de crisi, ens ha d'importar. Ajudar els demés. Parlem de voluntariat. Sabien vostès que a la Comunitat Valenciana hi ha vora 200.000 voluntaris? Són el 19% de la població que a tot Espanya dona part del seu temps per ajudar els qui més ho necessiten. Tot este 2011 passat se'ls ha fet homenatge amb la celebració de l'Any Europeu del Voluntariat, que tenia com a objectius afavorir el treball dels voluntaris, millorar la seva formació i qualitat, reconèixer les seues activitats i sensibilitzar sobre el valor i la importància del voluntariat. En este 2012, el nostre programa, el Coses que passen, vol sumar-se a aquests objectius, esta casa, Ràdio 9. Per això encetem una nova secció que cada setmana els aproparà la realitat del món del voluntariat a la Comunitat Valenciana. Do you hear me talking to you? Fundar la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana disposa d'un servici de mediació que posa en contacte persones interessades en fer tasques de voluntariat amb ONGs que necessiten eixa ajuda. Només l'any passat se n'interessaren més de 460 valencians. D'ells, més de 100 manifestaren el seu interès per treballar amb persones majors, població amb la qual actua la ONG Amics de la Gent Major. En esta primera secció del voluntariat donem la benvinguda a la gerent de Fundar de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Laura Chorro. Bona vesprada. Hola, buenas tardes. Benvinguda, Laura. Encantada, como siempre, estar contigo. Y también encantats de dedicar-nos a parlar de solidaritat i de voluntariat en este espai que inaugurem avui. Sí, además te lo agradezco, que hace mucha falta decirle a todos los valencianos los solidarios que son los voluntarios en esta comunidad, y hoy tenemos un claro ejemplo que luego nos van a contar en primera persona. L'exemple el tenim així amb nosaltres. És Antonio Miguel Fernández, és el president de la ONG Amics de la Gent Major. Molt bona vesprada, Antonio Miguel. Buenas tardes, gracias por vuestra invitación. Gràcies per la tasca que feu en esta ONG. Laura, estàvem explicant dades abans de presentar-vos. Hi ha molta gent que efectivament i afortunadament s'interessa per fer tasques de voluntariat amb gent gran, ¿no? En general, pero también gent gran. Sí, yo creo que los números que decías antes de las más de 400 personas que en 2011 vinieron a fundar con la intención de hacer voluntariado y bueno, pues estudiar las posibilidades y ver dónde poder hacer esta labor, pues una cuarta parte dijo, ¿no? y expuso su preferencia por trabajar con gente mayor. Yo creo que aunque sea un número importante, nunca está de más pues seguir haciendo hincapié en que hacen falta muchos voluntarios para ayudar a mucha gente mayor que lo necesita. Per cert, de seguida parlarem amb Amics de la Gent Major i de la tasca que fan, però esta és la primera en participar en una campanya que heu posat en marxa a Fundar i que vol donar a conèixer la ciutadania interessada en ser voluntària i aquestes ONGs que actúen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que necessiten voluntaris. En què consisteix esta campaña? Exacto, pues es un paso más en esa labor de mediación que antes comentabas que tiene Fundar, en poner en contacto a voluntarios que así desean serlo y entidades que necesitan de estos voluntarios. Es un paso más, es facilitar un espacio, un encuentro entre esas organizaciones que necesitan voluntarios y aquellos voluntarios que han manifestado pues el interés por algún sector concreto en su labor futura de voluntariado. En esta ocasión, y como experiencia pionera y además, ¿por qué no decirlo? Porque ha sido idea suya y nos pareció una idea fantástica el crear estos espacios de encuentro. Vamos a poner en marcha lo que son personas como tú, lo hemos llamado así. En este caso comenzamos con Amics de Gent Major que necesita personas como tú. És un programa posat en marxa també amb la Conselleria de Justícia i em sembla un lema fantàstic, persones com tu, vull dir, arribar a l'empatia, Laura. Exacto. Vull dir, són com tu. ¿no? Sí. Vull dir, ese poder dir som iguals, posarte en el lloc de l'altre, ¿no? Claro, es que en este caso, además, el colectivo con el que trabaja esta ONG, yo creo que necesita personas como tú, y el que escucha esto sabe que te refieres a él, pues porque quieres ayudar, quieres dar de lo que tú sabes, quieres poder entablar una amistad, ¿por qué no?, con otra persona que lo necesita muchísimo. Son gente mayor con mucha necesidad, tanto económica como de compañía, como afectiva, de cariño, mucha, ¿no?, afectiva. Y yo creo que con esa relación, bueno, lo que consigues es tan grande que
solo con la frase de personas como tú, sabes que te están llamando, ¿no? Parlem ja d'amics de la gent major. Segons dades de l'Ajuntament de València, en la ciutat, en el Cap i Casal, hi ha vora 38.000 persones majors de 65 anys que estan vivint a soles. Són dades, ojo, de gener del 2011, de fa un any, que amb la conjuntura actual es creu que a principi de 2012 en seran més. Quina és la tasca que feu, amics de la gent major, Antonio? Bien, pues nosotros somos una organización de voluntariado sin ánimo de lucro que venimos desarrollando desde hace más de 10 años una labor cuyo objetivo fundamental pues es el acompañamiento en la soledad a personas mayores, paliar el aislamiento y la carencia de lazos afectivos. Son personas que viven solas y en su mayoría pues por encima de los 75-80 años. Hay que destacar, como bien decías, que de esos 38.000 mayores que viven en Valencia, en torno a un 20%, es decir, entre 8 o 9.000, padecen soledad además, y de esos la mayoría son mujeres. Dones, mujeres. Sí, como un 80%, un dato muy elevado de mujeres. I normalment, perquè es parla molt d'aquesta ajuda afectiva, si suport que doneu, en què es basa la vostra labor? Vull dir, els voluntaris de la vostra ONG, ho dic perquè sempre està molt bé parlar del que feu, per també animar a altres persones que es puguen estar escoltant a animar-se, a participar i a ser també amics de la gent major, com vosaltres, Antonio. El voluntariado es pieza clave, es el fundamento de cualquier ONG, puesto que si falla el voluntariado, el fruto no puede llevarse a cabo. En esto Fundar colabora mucho con nosotros y, como decía antes Laura, pues tenemos el privilegio de que el próximo jueves, en Personas como tú, vamos a hacer nuestra presentación. Pero el objetivo fundamental nosotros lo basamos en tres, pilares fundamentales. Es acompañamiento, que lo que hace es dar nuestra amistad, paliar esas carencias afectivas. Después tenemos plan de actividades, que lo que hace es socializar a estas personas, y finalmente también tenemos un tercer pilar, que es la concienciación, la sensibilización y evitar la exclusión social. Pero, como decía nuestro fundador, porque nosotros estamos federados no solo con la Federación Nacional, que por cierto en el 2011 fuimos Premio Nacional de Voluntariado, Amigos de la Gente Mayor, y estamos también en la Federación Internacional, con más de 8 países, y nuestro fundador, Armand Maquise, decía las flores antes que el pan, es decir, que las carencias básicas primarias han de cubrirse, para eso están las administraciones fundamentalmente, pero lo que es el lazo afectivo, la amistad, eso es fundamental, y sin ese acompañamiento se sienten, la verdad, pues como muy desvalidos i aislados de la societat. Fixa't, aquestes persones majors que poden aportar tantes coses i que de vegades viuen sols. Quanta gent sola, no? Moltes tindran famílies, però estan a soles, en realitat, ¿no? Hay un abanico bastante amplio en el perfil de las personas que acompañamos, aunque tendemos siempre a las más desfavorecidas y que, además de estar solas, padecen soledad, porque hay veces que aunque vivan solas tienen otros recursos, no solo económicos, también humanos, familias. En este caso, pues tenemos desgraciadamente personas que, aun teniendo familias, pues están solas y se sienten solas. El acompañamiento no solo lo hacemos a domicilios, que es lo fundamental, semanalmente, sino que también nos acercamos a hospitales, o a residencias. Incluso dentro de los hospitales hay un perfil especial de voluntariado, que también Fundar colabora mucho en esto, para aquellos enfermos terminales. Entonces, cuando el umbral de vida de nuestros mayores, además de que padecen soledad, es muy limitado, en unos meses van a marcharse, hace falta que el voluntariado esté especialmente preparado. Pues jo els agraïs molt que hagin vingut i que animem d'esta manera, perquè voluntaris es necessiten, ja veuen, en este cas, primera sessió presentació de les ONGs valencianes este dijous, a quina hora, Laura? A las 6 de la tarde en Fundar, en la calle Fuencaliente número 1. Campanya Persones com tu, per acostar a les ONG a les persones que volen ser voluntàries. Gràcies als dos per haver vingut, Laura Chorro i Antonio Miguel Fernández. Laura, gerent de Fundar, i Antonio Miguel Fernández, president d'esta bonica ONG, Amics de la Gent Major, que ja va tindre i se premi. Moltíssimes gràcies als dos per haver vingut. A vosaltres. Gràcies.